Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. El día de hoy tenemos un episodio referido al tema de la alimentación. En octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y en Panamá la alimentación sigue siendo un grave problema para las personas más vulnerables. En Panamá tenemos muchas asignaturas pendientes en términos de alimentación, a pesar de que somos el tercer país más rico de América Latina, si miramos el Producto Interno Bruto per cápita. En su informe de 2021, titulado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Organización Panamericana de la Salud determinó que la subalimentación afecta a más de 300.000 personas en Panamá. Alrededor de un 14.7% de los niños y niñas menores de 5 años presenta retraso en el crecimiento. Además, un 21.2% de las mujeres en edad reproductiva presentan anemia y más del 10% de los recién nacidos presentan bajo peso al nacer. También tenemos problemas por la mala alimentación, a la que nos arrastra un modelo que coloca el capital por encima de las vidas humanas, y también un Estado que no ha sido capaz ni de elaborar una canasta alimentaria saludable. Prueba de ello es que más del 22% de los adultos son obesos en Panamá y el sobrepeso afecta a más del 10% de los niños menores de 5 años. El día de hoy vamos a dedicar nuestro episodio al tema de los problemas de falta de alimentación, y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Elga Barría, es propietaria del restaurante For Bistro, lugar donde además de recibir a sus clientes como familia ha creado un espacio para aportar a la comunidad en positivo. Elga estudió psicología en la Universidad Santa María la Antigua, seguido por una especialización en administración de recursos humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Ella se autodenomina enemiga del desperdicio y actualmente, a través de la Fundación Rescate de Alimentos, dedica esfuerzos a rescatar alimentos, promocionando el consumo responsable y ayudando a combatir la desnutrición. Elga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Elpidio? Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Elga, de inmediato empezamos con este tema tan interesante y también tan sensitivo y tan emotivo en algunos casos, que es la falta de alimentación. En tu caso, eres parte de los miembros fundadores de la Fundación para el Rescate de los Alimentos. ¿Nos puedes contar un poquito cómo surgió esta iniciativa y el origen? Sí, claro que sí. La idea surge del chef Hernán Correa, un joven chef que hace ya pues un par de añitos, en el 2016, luego de haber ganado el primer Top Chef, con el premio, con su dinero del premio, parte de ese dinero lo utilizó para comenzar a organizar esto que ahora se llama Fundación Rescate de Alimentos. Consciente del desperdicio, porque los que manejamos negocios de comida o que trabajamos directamente con la comida y tenemos que hacer compras, por ejemplo, y teníamos en ese entonces, 2016, te echo para atrás, todavía teníamos el mercado de abasto, no teníamos Merca Panamá. Tú ibas al mercado de abasto y tú encontrabas en la parte de afuera, yo no sé si ustedes recuerdan, toneladas de desperdicio, que muchas veces no era desperdicio como tal, o sea, no era comida dañada o deteriorada o podrida, sino que eran alimentos que por algún motivo, ya sea porque no eran tan bonitos, ya sea porque ya estaban bastante maduros y quizás al día siguiente no los iban a poder vender o cosas como esas, los tiraban a la basura sin mayor, ¿sabes? Sin pensarlo dos veces. Entonces, Hernán, siendo consciente de esto, comenzó a hacer todo este movimiento y a llamarnos a este movimiento, a algunos de los que formábamos y formamos parte de ese mundo de la restauración y de la comida. Así que en el 2016 esto arranca. No es hasta el 2020 que logramos nuestra personería jurídica. Fue sumamente difícil lograr nuestra personería jurídica, pues porque bajo la premisa de que se estaba tratando de tener más cuidado de a quienes se le daban las personerías jurídicas. Vamos a dejarlo así. Y en el 2020 logramos nuestra personería jurídica y todavía estamos en el 2022
y no hemos logrado que se nos dé nuestra certificación de exoneración de impuestos. Oh, wow. O sea, así de complejo y de burocrático es el mundo aquí en Panamá, inclusive para los que queremos pues aportar alguito a las problemáticas, sí. Mira, esta fundación se dedica, entiendo, a buscar soluciones al problema de la desnutrición y la subalimentación a través del rescate de alimentos. Ese proceso de rescate de alimentos, si nos pudieras un poco describirlo para entenderlo un poquito mejor. Claro, digo, hay diferentes formas de hacerlo. Ahora nada más quería hacer la salvedad. Nuestra fundación surge con la premisa de hacer conciencia sobre el desperdicio del alimento. Evoluciona en una segunda etapa o más que como una segunda etapa, avanza hacia encontrar formas de rescatar alimento. En ese entonces, 2019, presentamos un proyecto con Merca Panamá, para una planta de procesamiento de alimentos dentro de Merca Panamá. ¿Por qué Merca Panamá? Porque es quizás la mayor causal de desperdicio de alimento en Panamá. ¿Ya? O sea, estamos hablando, en el mercado de abasto se calculaban más de 30 toneladas diarias de comida botada, no de basura, de comida apta para el consumo humano. En Merca Panamá, que ya cuenta con cuartos fríos y con un poco más de instalación, nosotros llegamos a estimar, el levantamiento de esto lo hicimos nosotros porque no existen registros. Aproximadamente antes de pandemia, cerca de 22 toneladas diarias. Para que tengas una referencia de qué significan 22 toneladas diarias, significan aproximadamente 40,000 bolsas de supermercado diarias de comida. Solo Merca Panamá. No estoy hablando de todo Panamá, no estoy hablando de las casas, no, solo Merca Panamá. Entonces, en ese momento comenzamos pensando, bueno, quizás una buena alternativa sería buscar la manera de lograr crear una planta de procesamiento de alimentos dentro de Merca, que tiene naves vacías, sin utilizar, completamente vacías. Porque así además disminuíamos la huella, porque el producto estaba ahí mismo, se rescataba ahí mismo, se procesaba ahí mismo, se le extendía la vida útil al producto, luego este producto se podía distribuir desde ahí a las áreas aledañas que así lo requirieran, o sea, comedores, albergues, escuelas, etc. Le dedicamos un montón de tiempo a esto, reuniones, procesos, y quedó en nada. Como todo, quedó en nada. No por falta de interés o de falta de empuje de parte de nosotros, sino porque, bueno, ya sabemos cómo se dan las cosas aquí. Luego, entonces, esto sigue evolucionando. Nosotros seguimos haciendo docencia sobre el desperdicio de alimentos de diferentes maneras en talleres en donde enseñábamos sobre todo a comunidades muy vulneradas hasta cómo hacer negocio con productos subutilizados y con productos que quizás se iban a botar si no eran rescatados, como por ejemplo salsas de tomate. El tomate entre más maduro está, mejor es para producir una salsa. Entonces ese tipo de cosas, y hacíamos docencia en paralelo. Llega la pandemia y con la pandemia se da una situación aguda en donde al todo parar a la vez, todo significa hoteles, cruceros, vuelos, o sea, la comida de los VIPs de los aeropuertos, de los mismos aviones, de los restaurantes, las bodas, los buffets, todo esto para de la noche a la mañana. Tengamos claros que aquí creo que fue el 16 de marzo, si no me equivoco, que se declaró el primer caso de COVID en Panamá y una semana después todo estaba cerrado, excepto los restaurantes y supermercados. Pero muchos restaurantes cerraron también. ¿Qué pasa? Que por algún motivo que yo ya no recuerdo, quedábamos mi restaurante, que en ese entonces era 4 o 5 veces más grande de lo que es ahora. Quedaba la Tapa del Coco, no sé si la conocen, de Isaac Villaverde.
quedaba el restaurante 5 del chef Roberto Richa, que es en San Francisco, y quizás quedaban otros más abiertos, pero no de nuestro círculo de trabajo, ¿sí? Y alguien le dice a los otros restaurantes y a los proveedores, los distribuidores de productos de alimentos, que nosotros quedábamos abiertos. Y Forbistro comienza a recibir esta llegada inmensa de productos que de otra forma se iban a tener que botar porque no tenían dónde almacenarlos. Y comenzamos en ese momento entonces a preparar comidas calientes con alimentos rescatados. Y lo que comenzó, por decirte, con 50 o 75 comidas diarias calientes que se entregaban a comunidades organizadas o a comedores organizados, se volvió más de 500, 600 comidas diarias con alimentos rescatados. Llegamos a tener esta red de 15 comunidades y comedores que nosotros ya habíamos visitado, que sabíamos que contaban con las características que requeríamos y era que tenían que ser organizadas, porque nosotros no usamos o procuramos no producir más desperdicio, por eso no se usa envases desechables. Entonces, estas comunidades iban a nuestros restaurantes, retiraban sus bandejas de acero de aluminio y llegaban a las comunidades en donde las personas llevaban sus envases y recogían la comida. Nos comenzamos a turnar porque era abrumador. Lo que yo te digo, yo llegaba a veces en la mañana al restaurante y fuera del restaurante yo tenía 200 cajas de productos. Proserv, Cisco, Felipe Mota, Feduro. Yo te lo juro que no sé cómo lo hicimos porque encima nosotras éramos 4 personas operando el restaurante y así todos los otros restaurantes que estaban abiertos. Éramos pocas personas funcionando de una manera, ¿sabes? Fue duro, pero lo que hicimos fue que nos turnamos, un día le correspondía a cada uno de los restaurantes, llegamos a tener 2 restaurantes por día, 2 restaurantes aliados, miembros de la fundación por día, y cada restaurante tenía asignado ya un comedor o una comunidad. El líder comunitario tenía ya asignado una hora a la que tenía que ir a recoger el alimento. Para noviembre ya nosotros habíamos sobrepasado las 100,000 comidas calientes. ¡Wow! Con puro producto rescatado. Uh-huh. No con dinero, no comprando insumos, con puro producto rescatado. Esto es lo más impactante de todo. Luego llegó el huracán Ita y Eta, creo que era el otro, Iota, Eta y Iota, que masacraron Cerro Punta y Tierras Altas. Así que con la chef Patricia Miranda, que es parte de nuestra fundación, o sea, ella es parte de la fundación, ella tiene un sitio dentro de su restaurante que se llama El Fogón de Mis Amores, donde ella rescata la comida Nove con las mujeres Nove y trabaja en una cocina con mujeres Nove. Un proyecto hermoso que ella tiene. Hizo un libro en Nove que ganó premios en Francia. Con ella activamos los fogones en Volcán, en su restaurante, y ahí se dieron más de 25,000 comidas calientes con productos rescatados. Entonces, hacia allá fue evolucionando esto. Pasamos de tener la intención de hacer docencia a tener la intención de rescatar para extender la vida útil de productos que alguien más pudiera cocinar posteriormente y convertir en comida caliente, a procesar y producir comida caliente porque intervinimos en una fase aguda de la pandemia y pues de toda la problemática que se dio, a comenzar a pensar hacia dónde teníamos que ir o si teníamos que elegir una sola forma de actuar. Y lo que parece, porque esto sí ha sido tan orgánico, que lo que parece estar pasando ahorita es que tenemos por lo menos tres situaciones o 3 proyectos andando a la vez. Tenemos la parte de docencia que sigue dándose,
quizás no con la misma frecuencia que antes, pero se sigue dando docencia. Luego tenemos la parte de el rescate del producto, como te digo, no convirtiéndolo en comida caliente, sino quizás en envasados, en enfrascados, en conservas para prolongar su vida útil, para luego dárselo a que alguien más lo cocine, que en ese proyecto está Hernán Correa, que es el fundador, junto con otros 2 miembros más de la fundación, trabajando a ver esa posibilidad con el mercado Felipe Neri, hacer cocina de rescate para esto. Y luego entonces ahora entramos en otra etapa de la parte de comida caliente o de rescate para el uso de cocina de comida caliente, por ponerle un nombre, y ese es nuestro plan piloto, que es la etapa en la que estamos ahorita con esto, ¿no? En Boquete. Tú estás ahorita mismo en la escuela Alto Sí, Jaramillo. nosotros estamos en la comunidad de Jaramillo, en la escuela de Alto Jaramillo. Escuela de Alto Jaramillo. Y, o sea, nosotros abrimos el episodio con todas estas cifras que hablan de subalimentación, de desnutrición, pero esas cifras quizás no dicen mucha cosa si uno no ve el problema o la situación de las personas que sufren esos problemas cara a cara. Y tú has visto sobre todo la situación de los niños en desnutrición. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso que has enfrentado allá? Claro, digo, cara a cara los venimos viendo desde la pandemia. O sea, es decir, hambre se ha visto siempre aquí. Quizás antes era un poquito más difícil toparte con ella de frente si estabas en la capital. Era un poquito más complicado encontrarte con niveles de hambre, de hambruna, ¿sabes? De 3 días sin comer, que es lo que se está viendo ahorita. Y voy a llegar a la escuela y lo que estoy viendo en la escuela, pero quiero retomar la pandemia y quiero decirte que la primera vez que yo vi más allá de hambre, o sea, la primera vez que yo vi a 10, 15 minutos de la ciudad de Panamá, a 10, 15 minutos de edificios de 80 pisos de $1 millón, hambre que da dolor, fue en Cunanega, en Veracruz. Cuando se hizo el cerco sanitario en Veracruz, que yo no sé por qué ponerle cerco sanitario a eso, yo creo que lo que se generó ahí fue un campo de exterminio. Por primera vez yo vi personas que no habían comido, niños, bebés, niños de menos de un año quizás, sin pañales, que no habían comido en 2 días. Un bebé que no había comido en 2 días, porque sus papás y sus mamás no podían salir a trabajar porque los tenían en un cerco sanitario. Pero adentro del cerco sanitario no estaba llegando ni la comida ni la salud, ¿ya? Pero en el cerco sanitario habían policías armadas del Senafrón. Nosotros logramos en ese momento un permiso para llevar comidas calientes, como te comentaba, llevar comidas calientes del otro lado de la cerca sin entrar. No se nos permitía entrar, entonces logramos contactar a nuestros líderes comunitarios con los que ya teníamos enlace previo al cierre. Y ellos se paraban de un lado de la cerca y nosotros del otro lado de la cerca pasábamos las bandejas de comida y las latas de fórmula. Y esa fue la primera vez que yo, Elga, en Panamá, no en la comarca, no, en Panamá, allí, aquí al lado tuyo, vi ese nivel de sufrimiento por hambre. Obviamente las cosas no han mejorado. Quien crea el cuento de la recuperación. Sí, quien crea el cuento de la recuperación y quien se quiera comer el cuento vive en una burbuja. Yo no sé de qué tamaño tiene que ser la burbuja para que tú no la puedas ver, porque de verdad no entiendo cómo no lo puedes ver. Así que nos encontramos ahorita en una escuela, y para que también quien no conozca Boquete quizás, o conozca Boquete muy turísticamente, no logre ubicarse en dónde está esta escuela de Alto Jaramillo, pero para que estemos claros, si bien es cierto, gran cantidad de los alumnos que asisten a la escuela, que esto es una escuela de maternal a 6º grado, o sea que el niño o la niña más grande tiene 12 años y el niño más chiquito o la niña más chiquita tiene 4 años,
Esta es una escuela que en su mayoría llegan a pie y que les toma a algunos hasta 2 horas poder llegar caminando a la escuela. Niños caminando a la escuela. Pero a nosotros que vamos en automóvil, en carro, del centro de Boquete, lo que se llama el Bajo, por decir, a la escuela no son más de 8 o 10 minutos. O sea que es una escuela que está en el pueblo, no está en la montaña. No tienes que atravesar ríos y piedras para llegar a esta escuela. ¿Por qué digo todo esto? Porque es injustificable que en esta escuela la gran mayoría de los niños solo tengan esa comida al día. La comida que se les da en la escuela. Y el fin de semana no tienen comida. O sea, es un niño o una niña que pasa 2 días completos sin tener una comida sólida. Y cuando tú les preguntas qué comieron el fin de semana, te dicen que comida blanca. ¿Qué es comida blanca? Los que tienen suerte, arroz. Los que no tienen mucha suerte, agua de arroz. ¿Ya? Eso es lo que ellos comen. Eso es lo que estos niños que están en el centro de un lugar rico, en el lugar de donde salen cafés cuya libra se vende a más de $2,000 y me quedé corta. ¿Ya? Estos niños son hijos, en su gran mayoría, en más de un 90%, de los recolectores de café y de las recolectoras de café. ¿Ya? Estos niños no tienen comida. Sus mamás no tienen comida. Sus papás no tienen comida, pero los niños no tienen comida. ¿Ya? Y alguien me decía, y qué duro, pero por lo menos le estás dando de comer a los niños y a las niñas. Le digo, pero es que esos son niños de niñas. Es decir, la gran mayoría de las madres de estas criaturas también son niñas. O sea, no estamos hablando de mujeres hechas y derechas. Estamos hablando de mujeres muy, muy jóvenes que a los 22 años ya tienen 4 hijos. Y que también me imagino que sufrieron la misma... Tenemos madres que son analfabetas. La gran mayoría no saben leer y escribir. Una de las barreras más grandes que hemos tenido, barreras en el sentido, una de las barreras de comunicación más grandes que tuvimos a un inicio, es que la comunicación se daba a través de volantes o de memos o de notas que mandaban los maestros con los niños en los cuadernos, y nos dábamos cuenta que no había respuesta de regreso, y es que no saben leer y escribir. Además de que su idioma es nobe, no español. Entonces, sí. Claro, cuando nosotros llegamos nos encontramos con una escuela que, si bien es cierto, está en el centro del pueblo, de un pueblo, como dije previamente, de mucha riqueza. Es una escuela en donde los niños pasan hambre por días. Cuando están de vacaciones, cuando hubo el cierre y la escuela estuvo cerrada, por ejemplo, no estaban comiendo, no les estaba llegando comida, y lo sabemos porque el maestro nos hacía saber que algunos padres lo contactaban y le decían, no tenemos comida. Así que sí, es una experiencia que a mí me ha salvado como persona, porque me ha ayudado a entender las cosas importantes de la vida, pero de verdad, o sea, realmente de verdad, cómo estos niños te muestran lo que realmente tiene importancia, ¿sabes? ¿Y cuál es la intención con este plan? Porque esto es otra cosa que yo insisto mucho y que cuesta a veces mucho que la gente entienda. Nosotros no somos una fundación de caridad. Nosotros no somos un soup kitchen o un comedor religioso que está regalando comida. Esa no es la intención de nosotros como fundación, y sobre todo no es la intención que el plan piloto tiene.
Nuestro plan piloto busca comunidades sostenibles, primero que todo. Eso es la base de todo esto, a través de una cocina de rescate. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y nuevamente esto es un plan piloto y hay muchas cosas que tenemos que afinar, no va a ser rápido, los resultados no los vamos a ver de la noche a la mañana porque una problemática que lleva siglos haciéndose, no meses, no días, no años, siglos haciéndose, no se resuelve mágicamente en un año. Pero lo que busca esta fundación, este plan piloto es esto, buscar comunidades sostenibles a través de la cocina de rescate. Entonces, nosotros escogimos esta escuela específicamente por su matrícula, no es muy grande, no es muy chica, por el acceso que tenemos nosotros a la comunidad, o sea, porque nosotros vamos todos los días. Así que para poder llegar y que fuera real, que fuera sostenible para nosotros, pues no podía irme a la comarca, no podía irme mucho más arriba de la montaña por múltiples motivos. Así que esa es otra de las condiciones. Y bueno, la necesidad de alimentar, ¿no?, a esta población. Entonces, nosotros llegamos, explicamos a los profesores, tuvimos una reunión con la supervisora regional. Le explicamos que el plan buscaba manejar el comedor nutricionalmente, de una manera nutricionalmente balanceada, utilizando 70% de productos rescatados, usando un 20% de productos donados, productos que no se rescatan por el motivo que sea, vamos a decir frijoles, aceite, aunque hemos rescatado aceite, eso después te lo puedo explicar. Pero ese porcentaje de producto que quizás no se puede rescatar por el motivo que sea, ese 20% era donado. Y luego había un 10% que era en efectivo, o sea, que eran donaciones en efectivo, porque ese efectivo se utiliza para pagar a una persona que sale de la comunidad, pero que es pagada, para ser la persona encargada de cocina. Porque esta persona encargada de cocina tiene responsabilidades más allá de revolver la paila. Tiene responsabilidades de inventario, tiene responsabilidades de seguimiento de alianzas, tiene un sinfín de otras responsabilidades que van más allá de una cocinera, aunque es la jefa de cocina. Así que vamos a llamarla la chef de la cocina, porque el chef administra la cocina y todo. Luego nos reunimos con los padres, le explicamos el plan a los padres, o más bien no nos reunimos nosotros con los padres, nosotros expusimos el plan y luego los profesores junto con los padres de familia se reunieron, hicieron una votación para aceptar el plan, porque el plan viene con un compromiso de alianza, de cumplimientos. Y luego de que la escuela accedió al compromiso, hicimos la alianza con la escuela. La alianza, palabras más, palabras menos, lo que dice es, la fundación es la única que puede manejar el comedor. No puede entrar cualquiera a hacer cualquier cosa, porque el plan hay que cumplirlo a cabalidad. Es un plan nutricional que está disminuyendo el consumo de grasas saturadas, de azúcares añadidos, ¿sabes? Que es balanceado, que no es nada más carbohidratos fritos o ese tipo de cosas. Esa es más que toda la alianza que tenemos con la escuela. Con el lado de los padres de familia, es que los padres de familia, para iniciar con el compromiso, tienen que garantizarnos un padre o una madre diarios que sea el asistente de cocina de la persona encargada. Y más adelante necesitamos 2, porque actualmente una voluntaria de fundación está ahí, supliendo ese tercer puesto que se necesita, porque esta cocina, específicamente esta cocina, cada escuela será diferente, requiere 3 personas, ¿ya? Y luego de que las alianzas con los padres, las alianzas con la escuela se firman, buscamos aliados comunitarios, que son los que nos proveen los rescates y las donaciones, pero comunitarios, o sea, del área. En ese caso allá es... ¿Boquete? O sea, los alimentos vienen todos de Boquete. Uh-huh. Entiendo. Todo viene de Boquete, exceptuando una alianza que tenemos con franquicias panameñas,
que Kentucky nos provee más de 300 piezas semanales rescatadas de pollo. Y a veces recibimos rescates, más bien donaciones, no tanto rescates, de tierras altas, vaca, o sea, producto cárnico, que eso entra dentro del 20% del que te hablaba, y yo podría decirte que todavía David se puede considerar comunidad sostenible porque la distancia son 32 kilómetros. Y a veces también recibimos rescates de, por ejemplo, pechos de pollo, que son los esqueletos del pollo que quedan después de que se saca la pechuga. Y de ahí nosotros hacemos sopa, espagueti, arroz con pollo, hueso de vaca, de ahí se saca sopa. O sea, todo eso es rescate altamente nutritivo que se desperdicia. Que tampoco estamos nosotros mismos muy acostumbrados a ese tipo de Claro. comidas. Es como tenemos pensado ya que el pollo nada más se come la pechuga y el muslo y nada más. Claro, es que sí, ese es otro de los temas a los que, por eso es que te digo, yo estoy diciendo como muy, quizás estoy siendo muy general en lo que estoy diciendo porque involucra tantas cosas, pero en el tema de cómo se estructura el plan piloto, te digo, se ha hecho, las 3 alianzas fundamentales son las alianzas de donantes y rescate, las alianzas con la escuela y las alianzas con los padres de familia. Mira, que en ese sentido también quería preguntarte cuáles han sido como los mayores obstáculos que ha tenido la acción de ustedes allá en la escuela específicamente. Yo me atrevería a decirte que el sistema del Estado, vamos a decir, Meduca es uno de esos, pero no es el único. Es el que quizás más impacta porque es escuela. Los procesos son espantosos. Para que ellos puedan, por ejemplo, ejecutar el FESI, tienen que tirar un pie delante del otro, el FESI no se ejecuta. Por decirte, cuando se hace solicitud para comida, nosotros no dependemos, esto es una cosa que quiero decir, nosotros no dependemos del dinero de la escuela para andar el comedor. Porque si dependiéramos de esto, los niños no hubieran comido nunca. Literalmente nunca, porque nosotros el primer suministro de productos para cocinar que recibimos, lo recibimos hace como 3 semanas. Llevamos 6 meses operando la cocina y recibimos nada. Ya, o sea, no, lo utilizamos porque hay que utilizarlo, pero el sistema está hecho para que no funcione. Esta es mi percepción. Esto no tengo cómo fundamentarlo más allá de lo que yo percibo, pero está hecho de esta manera. Oye, pero si yo les estoy dando plata a las escuelas, ahí está la plata está en el banco, pero los profesores no lo están ejecutando, las profesoras no lo están ejecutando. Así que eso no es mi culpa, pero cuando tú vas a ver lo que ellos tienen que hacer para ejecutar estos presupuestos o presupuestos, pues estos dineros, es básicamente imposible. Entonces, ¿qué pasa al final de todo este ejercicio? Si no se lo gastan, se lo quitan. Claro, si no lo ejecutan es porque no lo necesitan. ¿No es así? Pero además te lo voy a poner aún más crítico. Esta es una escuela rural multigrados. Tiene 3 salones. Un salón tiene primero, tercero y quinto. Otro salón tiene segundo, cuarto y sexto. Y otro salón tiene prejardín y jardín, o sea, prematernal y maternal, o como se llama. Pero uno de esos salones tiene el profesor, que es además el director, que es el que tiene que ejecutar todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay que hacer un trámite o buscar una cotización o llevarla al Ministerio de Educación, que queda en David, ¿ya? No en Boquete, el profesor se tiene que ausentar de clases. Y cuando no es que él tiene que ejecutar algún tipo de cotización o lo que sea que requiera la escuela, lo están llamando para un seminario o para una reunión. Ajá. Entonces, nosotros pretendemos que haya mejor educación y que se ejecute el dinero, ¿no? Que se ejecute el dinero. Entonces, el sistema está en su contra. El sistema, todo está en contra de estos niños. Todo está en contra de estos niños. Sí, lo vimos lamentablemente también con el caso de los
de los albergues. niños y también de los niños que tienen que cruzar todos los días ríos. Es una cosa inconcebible que tengamos todavía niños cruzando ríos, cruzando quebradas a expensas de cualquier cosa que pueda pasar. Y habiendo tanto dinero, y el Meduca teniendo tanto dinero, y bueno, con lo que tú dices, es evidente que las trabas se hacen, o más que todo a veces es ineptitud, en algunos casos de que no se concibe lo que se tiene que hacer para que las cosas funcionen. Yo creo que hay de las dos. O sea, yo sí creo que ya hemos llegado a un punto en donde la incompetencia y la mediocridad nos consume. Pero yo no creo que eso viene de los altos mandos. Yo creo que los altos, los que mueven los hilos, saben exactamente lo que están haciendo. Y obviamente les conviene muchísimo, se benefician de esta incompetencia. No sé si me expliqué. O sea, yo no creo que haya una o la otra. Yo creo que están las dos situaciones andando. Eso por un lado. Por otro lado, tú también te encuentras con situaciones como estas. Y esta nuevamente soy yo hablando sin pruebas, solo percibiendo lo que pasa a mi alrededor y poniéndole un poquito de atención a las cosas. Estamos en octubre, a finales de octubre. Hace una semana se recibió en la escuela la galleta nutritiva y la crema esta nutritiva. Huelen asqueroso. Yo te puedo garantizar a ti que los dueños de la compañía que producen esta galleta y esta crema, bajo ninguna circunstancia le darían de comer eso a sus hijos. Wow. Te lo digo con toda honestidad. No se la darían de comer. Pero como estos son subhumanos, que no valen la pena, ¿por qué no darles esto? Nos llega esta crema y esta galleta a 5 semanas de que se acabe el año. O sea que la escuela ha transcurrido sin recibir este programa nutricional. Y ahora entra a imponerse por encima de un plato de comida completo. Porque la ley está hecha de esa manera. La ley está hecha para obligar a que las escuelas utilicen el plan. Sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de hacer una estadística o de revisar quiénes tienen necesidades de estas, porque esto tiene un nombre, esto es un apoyo nutricional. Esto no es una nutrición completa. ¿Sí? Esto no es el sustituto de la comida. Esto es meramente una curita al problema del hambre. Entonces, yo puedo entender, no justificar, pero puedo entender un programa de crema y galleta en los sitios metidos en la comarca en donde no hay comida en lo absoluto. Pero en escuelas con comedores activos, esto es ridículo. Esto es innecesario. Y además llega al final del año. Alguien que me explique con qué finalidad esto llega al final del año. Pero aquí hay contratos de $6 millones, ¿no? Ese es el contrato de la galleta nutricional, $6 millones salió en el periódico. Yo no he visto la cotización ni he visto cuánto pagaron, pero eso salió en el periódico, $6 millones. Claro, yo necesito justificar estos $6 millones. Si yo le tengo que seguir dando contrato a los donantes, yo tengo que justificar que esto es necesario. ¿Cómo yo justifico que esto es necesario? Pues yo tengo que obligar a que las escuelas ejecuten, funcione o no funcione, el plan. No me importa si sirve, pero yo necesito garantizar el contrato de mis donantes. Eso es todo lo que importa aquí. Aquí no importa el niño o la niña o quién es ellos. Estos son subhumanos. Tenemos que entender esto. Y sobre todo que son de las comunidades indígenas. Esos son menos que humanos. Subhumano es mucho más de lo que son considerados esos niños. No importan. Así que dale la porquería, dale la galleta, así como no. Y que den gracias porque le estamos dando algo. ¿Ah? Limosneros y con garrote. Oye, pero si ahí está tu comida, porque así lo dicen.
porque lo dicen delante mío cuando pues nosotros allá decimos que lo primero que nosotros hicimos un arduo trabajo con los niños para no violentarlos culturalmente, para no violentar sus gustos, para no violentar lo que ellos conocen y no llegar autoritariamente a decir, ahora te vas a comer un plato de lechuga. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana, porque eso es lo más saludable que hay. Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad. Y hubo gente que hizo comentarios de que, pero si no tienen comida, ¿cómo carajo no se van a comer lo que les está sirviendo en el plato? Y yo me pregunto, si a ti no te gusta la lechuga y yo llego y te obligo a comer lechuga, ¿qué pasaría? ¿No? Lo que pasa es que estos son animales. Los animales tienen más respeto que estas criaturas. Así que sí, es una situación. No, de verdad que, bueno, que es fascinante toda la experiencia que has tenido. Nosotros sí nos interesa mucho toda esta relación que hay entre el modelo, entre la economía, entre lo que decías de los rascacielos y el hecho de que a 15, 20 kilómetros de Panamá haya hambre, haya pobreza, haya miseria. Y en ese sentido te pediríamos unas palabras de cierre y también un poco que nos dijeras cómo podemos apoyar también a la fundación, por lo que en la audiencia tengan intención de hacerlo. En tu experiencia, ¿cuál es la justificación de que haya esta inmensa riqueza y a la vez esta inmensa miseria en Panamá? Digo, todos sabemos que tú tienes mejores estadísticas que yo las leo y a mí se me olvidan fácilmente, pero creo que somos el tercer país más desigual de la región, ¿no? Y lo puedes notar. Y se nota, como te dije a un inicio, o sea, actualmente el que no nota esta desigualdad y esta pobreza y esta hambre que está viviendo la gran mayoría de las personas, estamos hablando de que en Panamá más del 51% de las personas han hablado de haber tenido que reducir la cantidad de comidas que comen al día, por ejemplo. Y la gente piensa, no, pero con el perdón voy a decir esta expresión, pero es que es lo primero que oigo cada vez que yo hablo del tema. Esos cholos son unos huevones, no les gusta trabajar, por eso que no están comiendo. Pero es que no nada más son los indígenas los que están pasando trabajo actualmente en este país. Yo invito a esa gente. Cuando recientemente, pues, yo tuve una situación familiar en donde tuve que estar por 10 días seguidos acompañando a una tía mía en el hospital mientras estuvo hospitalizada muy grave. En un hospital privado. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque en teoría el personal que está trabajando aquí es un personal que recibe un salario, quizás un mejor salario por ser un hospital privado y todo lo demás. Y esto fue en David, no fue acá en la ciudad, en Panamá, que vamos a decir que muchas de estas poblaciones que llegan a hospitales privados a Panamá centro vienen de pueblos dormitorios, o sea, de las afueras y son distancias mucho más largas y todo lo demás. Y estas personas no tenían comida. ¿Por qué no tenían comida? Porque no les había alcanzado el tiempo, porque hacían turnos de 8 horas el que menos turno tenía. Luego llegaban a sus casas a atender a sus familias, si eran mujeres, al marido, a los hijos, ¿verdad? No les daba tiempo de prepararse comida para el día siguiente. Al día siguiente se tenían que preparar temprano. No podían llevar lonche al trabajo. Y no les alcanza el salario para comprar comida. No importa cuánto cueste la comida. El plato más vendido de la cafetería del hospital es la sopa, porque es la que cuesta $2. Y a veces no pueden pagar los $2. Y me consta porque había días que si yo no llevaba el almuerzo a las auxiliares o a las enfermeras que quizás estaban de turno en ese momento con mi tía, esas personas no tenían comida. No tenían comida porque no les alcanza, porque no tienen con qué comprar comida. Y a mí me va a decir la gente que es mentira que en Panamá hay hambre. Entonces por eso ves obesidad, porque ¿qué te queda? Te compras una hojaldra o una tortilla frita, ¿qué más? O una salchicha,
¿Qué más? No te da para más. No puedes comer quinoa con kale, no te da para más. Encima no conoces esas comidas, que ese es otro tema que nos pasaba con los niños. Que a nosotros nos decían, no, pero es que esos cholos nomás les gusta comer salchicha y mortadela y es pan con arroz blanco. Y yo decía, ¿no será, si piensas un poquito, que es a lo único que tienen acceso? Y que quizás después de un rato su paladar no conoce más nada. Y es como si yo ahorita te hiciera comer repollo agrio, que es un plato típico alemán o austriaco o suizo. Y que si tú en tu vida lo has comido, te va a parecer desagradable. ¿Quiere decir que es que a ti no te gusta eso? No, quiere decir que tú nunca probaste eso, no tuviste acceso a eso, entonces no lo conoces. Ya ni siquiera sé por qué me desvié para allá, porque es que para mí el tema es como tan impactante, pero hay un tema real de hambre en Panamá. Hay un tema más cercano del que la gente quiere aceptar de hambre en Panamá. Y hay un desperdicio enorme. En el mundo se produce el doble de calorías de la que necesitamos. Es decir, existen casi 8 billones, estamos cerca de 8 billones de habitantes en todo el mundo. Nosotros tenemos para alimentar 2 veces eso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pues porque la producción de alimentos no está destinada a alimentar personas. La producción de alimentos está destinada a generar dinero, a generar remesas. La alimentación de las personas no es la meta de la producción de alimentos. Por ende, entre más pobre eres, menos acceso tienes a comida. Porque la meta de producir la comida no es darle de comer a todo el mundo. Es hacer plata. Y esa plata se está quedando en 10 pendejos. No se está yendo más allá. Pero además, tenemos un tema terrible de maltrato a la tierra. Entonces estamos desgastando el suelo a unas velocidades impactantes, al punto de que la gente cree que no nos va a tocar vivirlo, pero a menos que algo radical pase en este último año o en este año o el próximo año, tú en menos de 3 años vas a comenzar a hablar de escasez de alimentos, no de desperdicio de alimentos, porque entendamos esto muy claro. Actualmente hay gente que no come porque no les llega la comida, porque la comida se bota. Se bota por lo que ya hemos dicho, porque su meta no es dar de comer, es hacer dinero. Pero en pocos años, y en pocos años yo te digo, no en muchos años, antes del 2030, tú vas a comenzar a escuchar que no hay comida suficiente. Entonces, esa comida que ya es cara, va a ser realmente cara, porque va a ser un commodity. Va a dejar de ser una necesidad básica y va a ser un commodity, igual que el agua. Exactamente igual que el agua. Entonces nosotros abrimos nuestras neveras o vamos a los supers y pensamos que la comida es infinita y que nunca se va a acabar porque siempre hay abundancia. Aunque haya gente que no la pueda pagar, eso es culpa de esa gente, por huevona. ¿Ya? Pero comida hay. Ahorita mismo tú vas al súper y comida hay. Pero en pocos años vamos a estar hablando de que no hay comida. Y solo la élite va realmente a poder comer. Y de hecho, espera que entre el 2023, que ahí estamos entrando a otro tema, seguridad alimentaria. Aquí no existe la seguridad alimentaria. Y lo notas automáticamente con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Ustedes han visto cuánto ha aumentado el aceite? El aceite se ha triplicado en los últimos 3 años, 4, más de eso. O sea, el aceite es impagable. Y nosotros todavía no estamos sintiendo el impacto de no estar recibiendo los granos básicos que vienen de Ucrania y todo lo que viene de Ucrania y Rusia. Todavía eso no se ha sentido el impacto real porque lo que tú estás recibiendo ahorita ya estaba producido antes de la guerra, en su gran mayoría. Pero el otro año, agárrense los pantalones, porque si ustedes creen que ahorita no se puede con una canasta básica, ustedes no saben lo que nos viene.
Y para mí es curioso porque para mí la comida actual, sobre todo actualmente, o sea, más que la comida, alimentar es mi mañana, mi tarde y mi noche, todo el día. Es lo único que yo pienso, yo lo respiro, yo lo vivo, es lo único que yo puedo pensar. Y me cuesta mucho ver que ni siquiera es un tema que se habla en los noticieros. Yo no sé si tú te das cuenta de esto, o en el periódico, o en la radio. Aquí no se habla del problema de la comida. No se habla, pero en lo más mínimo. Y ya se están enfrentando problemas gravísimos. O sea, pero ayúdame a decir gravísimos. O sea, la ONU está hablando de apocalipsis, de hambruna apocalíptica. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Las dimensiones a las que nosotros nos estamos refiriendo. Hambruna apocalíptica. Nosotros creemos que los niños que tienen mosca pegada a la cabeza y que son puros huesitos están en Etiopía. No, señor. Están aquí. Aquí ya hay niños muriéndose de hambre. Literalmente muriéndose de hambre. Y nosotros seguimos hablando de la corrupción como la causal de todos nuestros problemas y desviando la mirada, ¿no? Para mí eso es inconcebible. A mí una persona me llegó a decir que había cosas más importantes de hablar que del hambre. Así que bueno. De verdad, muchas gracias, Elga. Y bueno, rapidito, ¿cómo podemos ayudar a Fundación? Mira, actualmente la manera más sencilla de ayudar es obviamente por donaciones en efectivo, porque este plan piloto requiere efectivo sobre todo para mejorar las infraestructuras de las escuelas a medida que nos vayamos moviendo, desde las cocinas de las escuelas. Y en caso de que, por ejemplo, seas propietario de algún negocio de alimentos, llámese abarrotería, llámese distribuidora, llámese supermercado, llámese agricultura, o sea, que seas agrícola, que seas ganadero, que seas agricultor, pero que seas ganadero. Antes de botar ese producto, contáctanos y nosotros, si no lo podemos utilizar en el plan piloto, tenemos redes de alianzas comunitarias a las que les podemos hacer llegar estos productos y ellos procesar estos alimentos. ¿Ok? Así que ahí está principalmente nuestra ayuda a la fundación. Y además, eduquémonos en este tema y reguemos la voz. Y también pongamos atención en nuestras casas. Gran porcentaje del desperdicio se da en las casas. Botamos comida sin ni siquiera voltearla a ver. Más te demoras tú en deshacerte de un par de pantalones que tienes 2 años sin ponerte, que de botar algo de la nevera sin ni siquiera haberlo olido o volteado a ver solo porque estaba ahí y ya no te lo ibas a comer. Entonces, comencemos a ser conscientes de lo que hacemos y de lo que comemos y de lo que compramos y de por qué lo compramos y a quién se lo compramos. Comencemos a ser conscientes, porque a veces la situación es muy grande, muy grande, es abrumadora y tú sientes que para qué hacer algo si nada va a cambiar. Pero hay pequeñas acciones que si cada uno de nosotros hiciéramos, en su suma, harían un cambio enorme. Así que eso sería lo que... Muchas gracias. Con todo gusto y gracias a ustedes por invitarme. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.